Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Sean todos bienvenidos, hermanos y hermanas que nos acompañan en esta hermosa mañana de domingo, mañana de resurrección, mañana de mucho gozo, porque seguimos gozándonos en la presencia de Cristo vivo y resucitado. El domingo pasado precisamente anunciábamos la gran noticia, la buena nueva, el anuncio de la salvación en todos nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas, a través de la resurrección de Cristo. Y hoy nosotros todos en la iglesia y como iglesia seguimos en esta mañana hermosísima que el Señor nos regala, meditando en la presencia de ese Jesús que está vivo, vivo para ti, vivo para mí, que quiere manifestarse vivo en nuestra vida a través de nuestra conducta, en nuestras actitudes, en nuestros deseos y en nuestras aspiraciones. Y qué mejor manera de comenzar este domingo que precisamente reuniéndonos para crecer juntos en nuestra fe, para que sea la gracia del Señor a través de su palabra, a través de lo que nos ha revelado en la persona de su Hijo Jesús, lo que nos ayude a nosotros a seguir creciendo en la experiencia de su amor. Saludos como siempre a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio o a través de la internet, a todos aquellos que con su fe y con su espíritu de hambre y de sed espiritual quieren seguir profundizando en esta, la fe de esta, la iglesia del Señor. Vamos a comenzar entonces con la oración en la que nosotros deseamos ardientemente encontrarnos con el Señor, con ese Señor Jesús que es amor, con ese Señor Jesús que le da sentido a nuestra vida, con ese Señor Jesús que tiene hambre y sed también Él de nosotros, de nuestra vida, de nuestra salvación, de nuestra eternidad con Él. Y hay una canción hermosísima que quiero utilizar en esta mañana para nuestra oración, y es la que nos ofrece una religiosa, la hermana Glenda. Con ella vamos a pedirle al Señor Jesús que venga y que esté con nosotros. Maránata, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti. Sin ti, sin ti, la vida es poca cosa. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti, nada vale la pena, porque sin ti ya no
importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, aquí en todo resbala, acostumbrada a los pobres, acomodada en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, porque sin ti mi vida está vacía, porque sin ti no soy nada, porque sin ti no quiero esta vida. ¿Qué somos nosotros sin Dios? ¿Qué somos nosotros sin Jesús? ¿Qué somos nosotros de nuestra vida? ¿Qué somos nosotros sin el amor de aquel que nos ha amado más que nadie hasta darnos a su Hijo? Por eso hacemos nuestras las palabras hermosísimas de esta canción para pedirle al Señor que no se ausente de nosotros, que viva con nosotros en nuestra cotidianidad, para que todo lo que hagamos, lo que digamos, para que todo lo que vivamos tenga sentido. Ven, Señor Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este segundo domingo de Pascua, que es llamado también Domingo de la Divina Misericordia, después de la fiesta, de la gran solemnidad que San Juan Pablo II inauguró para la Iglesia, en la que se medita precisamente en la presencia de Cristo, que es el rostro de la misericordia de Dios. Leemos en el Evangelio para este domingo, en el capítulo 20, desde el versículo 19 hasta el versículo 31. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego se dirigió a Tomás: acerca aquí tu dedo, y mira mis manos. Trae tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Replicó Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que han visto, dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es curioso cómo en este domingo de la Divina Misericordia, el evangelio que la Iglesia nos presenta para meditarlo es el evangelio en el que Jesús establece el sacramento de la misericordia. Es el domingo de la misericordia y Jesús nos presenta el sacramento de la misericordia, que es el sacramento que nos reconcilia con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos, cuando con nuestra humildad confesamos y reconocemos nuestros pecados
ante Dios, ante la persona de Jesús, que está representada por el sacerdote, y que a través de este medio se nos perdonan los pecados. Somos reconciliados con Dios. Muchos protestantes, así también como muchos católicos cómodos y flojos dentro de nuestra iglesia, rechazan el sacramento de la confesión porque dicen que no van a acercarse a un hombre que es más pecador que ellos para que se les perdonen sus pecados, que no van a confesar sus pecados frente a un hombre más pecador que ellos, lo cual puede ser muy cierto, que nosotros como sacerdotes tengamos muchos más pecados que los penitentes que se acercan al sacramento de la confesión. Pero estos protestantes y estos católicos confundidos olvidan el poder a través del cual nosotros hemos recibido la autoridad de Jesús de perdonar los pecados. No es con nuestro poder, no es con nuestra autoridad, no es por nuestra justicia, no es por nuestra santidad, ni por nuestra bondad, ni por nuestra fidelidad a Dios. Es por el poder del Espíritu Santo. Y allí entonces muy claro muestra el evangelista a Jesús presentándose en medio de sus discípulos, por más que estaban las puertas cerradas, saludándolos con el deseo de paz, soplando sobre ellos y diciéndoles que les envía el Espíritu Santo de una manera muy clara y muy concreta para la siguiente misión. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. De tal manera que nosotros somos reconciliados con Dios, no por nuestro deseo de que Dios nos perdone. No somos reconciliados a través de nuestras mismas formas y como al estilo de nosotros. Si queremos de verdad ser reconciliados plenamente con Jesús, con Dios, con nuestros hermanos, con nosotros mismos, es a través de lo que Dios, en la persona de Jesús, que es el rostro de su misericordia, ha definido y ha establecido en su iglesia. Por eso, para aquellos hermanos protestantes que no creen en la confesión, y para aquellos católicos confundidos, pero cómodos y flojos y convenencieros, que no se acercan nunca al sacramento de la confesión, Jesús les está recordando que nos dio a los sacerdotes el Espíritu Santo, para que en su nombre, en su poder, bajo su autoridad, nosotros podamos perdonar los pecados o retenerlos. Así se expresa y se manifiesta plenamente en su iglesia la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la compasión de Dios. Dejemos entonces que sea ese mismo Espíritu Santo el que entre en nuestros corazones en esta mañana, para que nosotros con humildad y con profundo espíritu de contrición, de arrepentimiento, pidamos perdón al Señor de nuestros pecados y nos acerquemos al sacramento de la confesión, sacramento que nos reconcilia con el Señor, con nosotros mismos y con nuestros hermanos y hermanas. Y en esta última catequesis, hermanitas y hermanitos, que hemos dedicado al tema de la Eucaristía, el amor de los amores, vamos a finalizar este tema al que yo quise dedicar y sentí la necesidad de dedicar 4 catequesis, porque es el tema central de nuestra fe. Una vez que nosotros hemos definido con mucha claridad que Jesús fundó una sola iglesia y que esa sola iglesia está en las Sagradas Escrituras y está también en la tradición y en la historia de estos 2000 años y que mantiene una sucesión ininterrumpida, una sucesión apostólica ininterrumpida, de la cual ninguna otra iglesia puede presumir o atribuirse porque no ha estado presente ninguna otra iglesia en el transcurso de estos 2000 años, sino la Iglesia Católica. Pasábamos entonces al tema central de nuestra fe, que es el de reconocer en esta que es la iglesia de Jesús, la única y verdadera iglesia de Jesús, su presencia viva, real, verdadera, tangible, palpable, que nosotros mismos podemos reconocer a través de nuestros sentidos, pero más importante aún, que aceptamos es a través de la fe. Y hemos tomado en las anteriores catequesis los evangelios sinópticos, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, con los relatos hermosísimos de la institución de la Eucaristía en la celebración de la Última Cena, y hemos también meditado en torno a las palabras de Jesús, al testimonio mismo de Jesús, que cuando se nos ofrece en la Última Cena, se nos ofrece como pan y vino eucaristizados, es decir, consagrados ellos mismos por la gracia del Espíritu Santo para ser no más pan y no más vino, sino el cuerpo y la sangre del Señor.
Hoy vamos a adentrarnos en la catequesis última sobre el tema de la Eucaristía, amor de los amores, en torno a un evangelio diferente, en torno al evangelio de San Juan. Los tres evangelistas sinópticos, como decíamos, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de la institución de la Eucaristía en la última cena. Juan, en su evangelio, no describe la institución de la Eucaristía en el relato de la última cena, sino que nos presenta en ese relato el lavatorio de los pies. Ustedes lo pueden encontrar allí en sus Biblias, católicas o no católicas, en el evangelio de San Juan, en el capítulo 13. A través de este relato, Juan nos ofrece la enseñanza y el ejemplo de Jesús en relación con la humildad, en el servicio a los hermanos y hermanas y el mandamiento nuevo del amor. Y es en el capítulo 6 de su evangelio donde Juan desarrolla de una manera muy profunda, pero también muy clara, la enseñanza de Jesús, quien se hace alimento para nosotros, quien se nos ofrece como verdadera comida y verdadera bebida. Y para esto, el capítulo 5 se convierte en una introducción de todo el misterio maravilloso que Juan, el discípulo amado de Jesús, quien se recostó en el pecho de Jesús durante la última cena, va a presentarnos en el capítulo 6. Encontramos, ustedes mismos pueden por favor buscar en sus Biblias para que lean conmigo Juan capítulo 5, versículos del 39 al 40. Ustedes investigan las Escrituras porque creen tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Mencionábamos en la catequesis anterior cómo todo lo que el Antiguo Testamento ofrece en torno a los sacrificios y en torno a las ofrendas que se le presentaban a Dios Padre eran figura, anticipación, promesa de lo que más adelante Dios iba a cumplir plenamente en la persona de su Hijo Jesús. Es por eso que dice Jesús que las Escrituras dan testimonio de Él. El pan, el vino, el cordero, los sacrificios, las ofrendas, la presencia real de Dios en su pueblo, todo se refiere a Cristo. Y dice a continuación Jesús, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Esto se los está diciendo Jesús a sus discípulos, a todo ese grupo vasto de personas que lo seguían y que creían en Él, así como a la gente que lo acompañaba, porque muchos no solamente lo seguían porque creyeran en Él, muchos querían también simplemente llenar su panza y beneficiarse de lo que Jesús les ofrecía. A unos y otros Jesús les está diciendo lo mismo, que ellos investigan las Escrituras, porque los judíos ya tenían el Antiguo Testamento, ya tenían la ley y los profetas, y ellos creían que en las Escrituras tenían vida eterna. Sin embargo, no quieren dar el paso para acercarse a Jesús, para venir a Jesús, para que de verdad tengan vida. ¿Qué quiere decir Jesús con esto, hermanas y hermanos? Que nosotros podemos quedarnos solo con las Sagradas Escrituras, como hacen los protestantes, pero ellos, como los judíos, no quieren dar el siguiente paso para llegar a Cristo. Hay que ir más allá de leer las Escrituras. No basta con leer las Escrituras. Claro que hay que leerlas, claro que hay que meditarlas, claro que hay que profundizar en ellas, pero no basta solo con esto. Hay que leerlas para encontrar en ellas a aquel de quien ellas dan testimonio, que es Cristo, para saber cómo alcanzar a Cristo, cómo llegar a Cristo. De tal manera que la razón de ser de las Escrituras es llevarnos a encontrarnos con el Señor. Ellas no son la meta, ellas son el camino que nos descubre, que nos revela a Cristo, la razón de ser de las Escrituras. Nos acercamos a Jesús para tener vida. Jesús es la vida representada en el alimento, representada en la sangre. En la catequesis de la semana pasada recordábamos cómo los sacrificios tenían que ser plenos cuando se derramaba la sangre. Solo hasta que se derramaba la sangre de la víctima era hasta cuando el sacrificio era completo y pleno, porque en la sangre estaba representada la vida. Cristo, que es la vida, Cristo que nos ofrece la vida, nos invita a comunicar, a participar en su sangre, que es comunicada para nosotros, para tener vida. Este pasaje de Juan capítulo 5, versículos del 39 al 40, prepara a los creyentes para el siguiente capítulo, en el cual Jesús va a declarar que Él se nos va a dar como pan para que tengamos vida, y que ese pan es Él mismo. Ya en el capítulo 6,
Juan comienza hablando de la multiplicación de los panes para 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Sabemos entonces que era una multitud inmensa, porque si solo contando los hombres eran 5,000, ¿cuántas mujeres? Que son siempre muchas más en las cosas de Dios. ¿Y cuántos niños? Porque en las familias judías era una bendición de Dios tener muchos hijos. No eran como muchas familias y muchas parejas de estos tiempos que se conforman con tener uno o dos y se hacen operar o utilizan preservativos o el dispositivo intrauterino o pastillas o lo que sea, porque quieren simplemente cerrarse a la bendición de Dios en su vida matrimonial con los hijos. En la familia judía no. Entre más hijos tuvieran, más bendecidos eran por Dios. Al final, los apóstoles recogen 12 canastos de pan. Nada se puede desperdiciar de eso que Jesús ha multiplicado, porque ya es un pan sobre el cual Jesús ha pronunciado la bendición y la acción de gracias. Por lo tanto, es un pan eucaristizado, es un pan que se tiene que reservar, se tiene que conservar, de la misma manera que nosotros en la Santa Misa, una vez que ya hemos consagrado el pan que se transforma en el cuerpo de Cristo y el vino que se transforma en la sangre de Cristo, los guardamos y los reservamos para que nada se pierda, para que nada se desperdicie, porque sobre ese pan Jesús ya se ha hecho presente y Él mismo ha transformado ese pan en su propio cuerpo. Cuando Juan habla de milagro, los llama señales. Juan solo menciona 7 milagros o señales o signos que Jesús realizó. Son signos que Jesús hizo para que nuestra fe se alimente. Ya lo escuchábamos ahorita en el pasaje hermosísimo de Juan capítulo 20, versículos del 19 al 31, al final de ese capítulo donde nos está diciendo San Juan cuál es la razón por la que Él ha escrito las cosas que ha escrito, para que nosotros tengamos vida a través de la fe en Jesús. Juan muestra a Jesús preparando a sus discípulos y a la gente para las cosas que les va a revelar. La enseñanza mayor de Jesús en este pasaje, y podríamos decir que en la de todo el Evangelio de Juan, el Evangelio joánico, es que Él, Jesús, es el verdadero pan vivo bajado del cielo y que es el cumplimiento del maná del que se habla en el Antiguo Testamento. El capítulo 6 comienza entonces con el relato de la multiplicación de los panes como preparación de lo que Jesús va a declarar. A través de ese milagro, de ese signo, de esa señal que describe el evangelista, Jesús va a prometer que nos va a dar el pan vivo bajado del cielo, y Él mismo va a declararse como ese pan vivo bajado del cielo. Nos dice el versículo 4 que estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Y es muy importante esta nota que el evangelista señala, porque tiene todo el sentido del sacrificio de Cristo en la cruz y de que Él se nos ofrezca para que comamos su carne, porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Leemos entonces en los otros evangelios que ya habíamos meditado, cómo todos ellos ubican dentro del contexto de la celebración de la Pascua, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, la celebración de la última cena, en la que Jesús es el verdadero Cordero de Dios. En la celebración de la última cena no hay otro Cordero más que Jesús. Por eso San Juan también ubica esta nota señalando que es ese Cordero de Dios el que quita los pecados del mundo, el que se va a ofrecer, que es Jesús mismo. Llama la atención, voy a hacer aquí un paréntesis muy importante para reconocer cómo además de los 3 relatos en Mateo, Marcos y Lucas de la institución de la Eucaristía, también San Lucas en el capítulo 24 de su Evangelio nos enseña una vez más a través de los mismos verbos que ya anteriormente tomara él en el capítulo 22, las mismas acciones de Jesús, como Él se manifestó ante los 2 discípulos que se dirigían a Emaús. En el capítulo 24, versículo 31 leemos: sentado a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Aquí entonces nos dice el evangelista: entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Los mismos verbos, las mismas acciones de Jesús, en la que Él mismo se nos ofrece a nosotros en su cuerpo y en su sangre. Dios es el único que puede calmar el hambre y la sed del ser humano hasta el punto de que sobra, y lo hace a través de la Eucaristía.
Siguiendo entonces con el pasaje de Juan capítulo 6, nos dice el versículo 12, cuando se saciaron, dice Jesús a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. El pan de Jesús, el pan que Jesús ha bendecido y consagrado, ya no se puede tirar ni se puede desperdiciar, como decíamos. Es pan que se ha eucaristizado, es decir, es pan sobre el que Jesús ha pronunciado ya la acción de gracias para Dios. Más adelante también en el versículo 27, Jesús corrige a la gente que lo busca, animándolos a trabajar no por el alimento que perece, sino por el que permanece hasta la vida eterna. Y además, Jesús promete que Él mismo es el que va a dar ese alimento. Volvemos al pasaje del capítulo 5, versículos del 39 al 40, cuando dice Jesús, ustedes, vosotros, investigad las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. No son las Escrituras entonces por sí mismas las que nos dan vida eterna. Es Cristo el Señor, la palabra eterna, revelada y encarnada. Es también esa palabra eterna que se ha hecho pan y se ha hecho vino, que se ha hecho alimento para nosotros. Aquel por quien todas las cosas fueron creadas, quien a través de las Escrituras que dan testimonio de Él, quien da vida eterna. Y nosotros debemos llegar a Él a través de las Escrituras, no quedarnos solo con las Escrituras y en las Escrituras, como lo denuncia Jesús contra los judíos y como también lo hace en contra de los protestantes. Jesús quiere que a través de las Escrituras podamos llegar a Él para tener vida eterna. Como decíamos entonces, la meta no son las Escrituras, la meta es Cristo. Las Escrituras son el camino para llegar a Jesús, no son la meta. Es por eso que ellas dan testimonio de Cristo. Ellas hablan de aquel que es el único capaz de dar vida eterna. Los judíos ya tenían las Escrituras. Ellos eran el pueblo de la revelación. Dios se había revelado a ellos a través precisamente de las Sagradas Escrituras, y ellos tenían las Escrituras en muy alta estima y creían que en ellas iban a tener vida eterna. También los protestantes tienen las Escrituras y creen que en ellas van a tener vida eterna. Sin embargo, Jesús promete a la gente que lo sigue que Él mismo dará un alimento que permanece para la vida eterna. Si Jesús promete ese alimento, a pesar de que ya están las Escrituras, es porque no son las Escrituras, sino Él mismo, quien se nos da como alimento, lo cual nos va a dar vida eterna. A continuación, Jesús les deja claro qué van a tener que hacer, cuál es la obra de Dios que ellos necesitan hacer. Necesitan creer en Él, a quien Dios ha enviado, pero ellos piden un signo, una señal, para poder creer en Jesús. De la misma manera, las personas que no creen que Jesús está en la Eucaristía piden un signo, una señal, porque no lo ven. Solo ven un pedazo de pan y un poco de vino, y por eso se niegan a creer. Los judíos argumentan diciendo que sus antepasados recibieron pan del cielo. Lo encontramos en el versículo 31. Y esa es la señal por la que el pueblo creyó en Moisés. Pero no quieren aceptar por la fe a Jesús, quien ya acaba de alimentarlos a todos, a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y solo con 5 panes y 2 peces. Piden una señal, piden un signo para ver y creer, como Tomás, que también lo leíamos ahorita, pero son incapaces de reconocer que Jesús ya ha hecho un signo para ellos y tienen su corazón tan duro que no son capaces de creer en Jesús. Es por esto que Jesús les dice que lo que sus padres recibieron en el desierto no fue el verdadero pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Versículos 32 al 33. Lo que recibieron los judíos en el desierto no era el verdadero pan del cielo. El maná era solo una figura, un anuncio, una promesa, lo que se llama en el lenguaje bíblico una tipología, es decir, una realidad simbólica en el Antiguo Testamento, que sería totalmente cumplida y realizada en el Nuevo Testamento, no ya como un símbolo, sino como una verdadera realidad, como el verdadero cumplimiento de las promesas de Dios y que se realiza en Cristo y por Cristo.
Entonces ellos le piden: Señor, danos siempre de ese pan. Y él se presenta ante ellos así: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Versículo 35. Recordamos aquí lo que Jesús reclama a los judíos allá en el capítulo 5, versículos del 39 al 40. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Para tener vida en Jesús hay que venir a Él. Y para venir a Él tenemos que creer que Él es el pan de la vida. Los versículos 41 al 42 nos dicen lo siguiente: los judíos murmuraban de Él porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora que ha bajado del cielo? Los judíos sabían muy bien qué significaba el pan. En el contexto de la celebración del pan sin levadura, del pan ácimo, se entendía plenamente que era la celebración máxima de su fe judía. Y entendían muy bien que el pan era la vida manifestada en el alimento. Sus antepasados en el desierto estaban muriendo de hambre, estaban reclamando alimento. Y es a través del alimento que Dios les manda por medio de Moisés, como ellos creen. Entienden por eso plenamente de qué está hablando Jesús, con qué se está comparando Jesús. Y por eso juzgan y murmuran en contra de Jesús, y Jesús les reclama. Algo similar hacen quienes no creen que Jesús está en la Eucaristía. No acuden a la fe para creer que Jesús es la Eucaristía, sino que acuden a la razón y a los sentidos para afirmar que solo es pan. Algunos inclusive insultan la Eucaristía llamándola una galleta, pero que no es el cuerpo de Cristo, que no es Cristo mismo. ¿Cómo pueden decir los católicos que ese pan, esa galleta como la llaman, es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo no se dan cuenta de que solo es pan? Piensan los hermanitos protestantes. Pero Jesús les dice: no murmuréis entre vosotros, en el versículo 43. Si no comprenden lo que les digo, por lo menos cállense, no murmuren, no anden metiéndose en lo que no pueden entender, no anden queriendo opinar pensando que saben más que Dios, que son superiores a Dios. Hermanos protestantes, si no entienden cómo es posible que Cristo está en la Eucaristía, al menos cállense, no murmuren, no insulten, no se metan con lo que ustedes no pueden comprender. A continuación el versículo 47 nos dice: en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Dos condiciones tiene Jesús, no solamente en su mensaje, en sus enseñanzas, sino también en su persona. En primer lugar, es la verdad misma, la verdad de Dios misma, que no puede engañarse ni engañarnos. Es por eso que en el Evangelio de San Juan repite tantas veces Jesús la expresión: en verdad os digo, porque él mismo está testificando, está mostrando algo como muy cierto, porque Él mismo es la verdad. Y la segunda condición que cumple Jesús en su persona, en sus enseñanzas, en su vida misma, es la capacidad de hacer todo lo que quiere, porque es Dios, porque su poder no tiene límites. Por eso nos ofrece la vida eterna. No es necesario entender, no es suficiente tampoco atenernos a lo que los sentidos nos dicen acerca de la Eucaristía. Lo que Jesús nos está pidiendo es tener fe, creer. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, por la vida del mundo. Versículos 48 al 51. El pan que yo le voy a dar es mi carne. Esta afirmación de Jesús es clave para entender que lo que nosotros recibimos en la Santa Misa no es solo pan o una galleta. No es tampoco un símbolo o una representación. No es tampoco un recuerdo, sino Cristo mismo, su misma carne, su mismo cuerpo. Y no son las Escrituras lo que nos ofrece esa vida eterna que Jesús promete. Es Él mismo, el pan vivo, el pan de la vida, lo que nos da vida eterna. Miren cómo Jesús está diciendo que la vida eterna nos la va a dar, pero habla en futuro. El pan que yo le voy a dar se expresa en futuro.
está haciendo una promesa de que es a través de Él, de su carne, como nosotros vamos a tener vida eterna. Si fueran las Escrituras, entonces los judíos ya podrían tener vida eterna, porque ellos ya tienen las Escrituras. Juan 5:39, recuerden, ustedes investigan las Escrituras porque creen tener en ellas vida eterna. Pero Jesús hablaba en futuro y lo que ofrece no son las Escrituras, es el pan de su carne. Lo que nosotros recibimos en la Santa Misa es entonces el cuerpo de Jesús, su carne y su sangre. No un símbolo de Él, sino a Él mismo. El versículo 45 nos dice, está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Esta enseñanza entonces no viene de la Iglesia, no viene del Papa Francisco, ni de un sacerdote cualquiera. Viene de las Escrituras, ya que esto nos lo había enseñado Dios a través de los profetas en las Sagradas Escrituras. Y viene también de Cristo. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Quien niega la presencia de Jesús en la Eucaristía, quien afirma que lo que se recibe en la Sagrada Comunión es solo pan o galleta y no el cuerpo de Cristo, se opone no a la Iglesia, sino a lo que el Padre mismo, a lo que el Padre Dios ha enseñado a través de los profetas en las Escrituras, y se opone también a lo que el mismo Cristo enseñó y afirmó. No puede, por tanto, decir que cree en Jesús, que es cristiano, cuando no está reconociendo, ni afirmando, ni aceptando por la fe lo que el mismo Jesús y el mismo Padre del cielo están testificando. En el versículo 52 encontramos que los judíos discutían entre sí y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Los judíos no relacionaron a Jesús con el Cordero, no entendieron las Escrituras, no sabían que Jesús era el Cordero, y cuando decía que tenían que comer su carne, lo que decía que tenían que comer era la carne del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Los judíos pensaban, este no puede darnos lo que dice, porque es un hombre, se ve como un hombre, habla como un hombre, luego es un hombre, no puede ser lo que dice. Pero no sabían, ni reconocían, ni eran capaces de descubrir por la fe que Él es verdaderamente Dios. De la misma manera, los protestantes que niegan que Cristo está presente en la Eucaristía, en el pan y vino, que son ya su cuerpo y la sangre en la Santa Misa, piensan que no puede ser Cristo sino otra cosa, porque parece pan, se ve como pan, luego es pan, y parece vino, huele y sabe como el vino, luego es vino. Pero el testimonio de Jesús es muy claro, y una vez más insiste con la veracidad de sus palabras, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Versículos 53 al 57. En el versículo 53, Juan hace un cambio muy importante en la manera como está presentándonos a Jesús. Primero, cuando Juan nos muestra a Jesús hablando de sí mismo como el pan al que nosotros tenemos que comer, habla a través del verbo griego phago, que significa comer. Pero en el versículo 53 usa un verbo diferente, usa el verbo throgon, que significa morder, masticar, triturar con los dientes. Por eso dice Jesús, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Las palabras del mismo Jesús son el testimonio de lo que celebramos y recibimos en la Sagrada Eucaristía. En ella encontramos no pan y vino, no un símbolo o una representación o un recuerdo. En ella encontramos su carne, su cuerpo, que es verdadera comida, y su sangre, que es verdadera bebida. Preguntamos ahorita entonces, ¿pueden los protestantes encontrar la carne y la sangre de Cristo en algún otro lugar para comerlo y para tener vida eterna? No, no es posible. Ellos están alimentándose de Cristo en el alimento bajado del cielo, que es su carne y su sangre. No.
Por lo tanto, no pueden decirse cristianos, no pueden decirse discípulos de Cristo, no pueden decirse creyentes en lo que Jesús ha dicho. Por lo tanto, no es ni será nunca lo mismo pertenecer a la iglesia de Jesús, que es la iglesia católica. No es lo mismo pertenecer a esta iglesia a la que sigue teniendo la presencia viva y real de Cristo, cuya carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, que pertenecer a cualquier secta o a cualquier grupo religioso. Solo en la iglesia católica, Cristo está de una manera viva, real, verdadera, física, total. Solo en la iglesia católica es posible comer la carne de Cristo, que es verdadera comida, y beber la sangre de Cristo, que es verdadera bebida, para tener vida eterna. Por eso decimos al inicio de esta serie de 4 catequesis sobre la Eucaristía, que es el amor de los amores, que un cristiano católico que acepte y reconozca por la fe, no por la razón y por los sentidos, sino por la fe, que Cristo está en la Eucaristía, que a quien recibe en la Sagrada Comunión es al mismo Jesús, nunca se irá de la Iglesia Católica para unirse a una secta o a una iglesia de garaje, porque solo a la Iglesia Católica, que es la única fundada por Cristo, es a la que se le ha confiado el mantener la presencia viva, real, verdadera, física y total de Cristo, el pan vivo verdadero bajado del cielo. Por eso el versículo 56 nos insiste que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Al recibir a Cristo en la Santa Hostia, decimos que recibimos la Sagrada Comunión. Este versículo nos muestra el sentido de lo que llamamos comunión, común unión, es decir, permanecemos unidos a Cristo y Él permanece unido a nosotros. Los protestantes y los católicos que han abandonado la Iglesia Católica, la única y verdadera Iglesia de Jesús, ya no pueden estar en comunión con Jesús, porque no están unidos a Él, porque no han permanecido en Él. Se han alejado, se han apartado, han fundado sus propias, entre comillas, iglesias, y por tanto ya no están en comunión con el cuerpo de Cristo, y no pueden recibir a Cristo en su carne y en su sangre. Es por esto que San Juan, el mismo apóstol evangelista que escribe el Evangelio sobre el que estamos meditando, escribió también en su primera carta: hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que ya es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 19. Por eso, con todo respeto, pero también con toda verdad y con toda claridad, quienes no están en la iglesia de Jesús, que es la iglesia católica, no pueden llamarse cristianos. Su nombre no es el de cristianos, es el de protestantes, el de hermanos separados, porque protestaron contra la iglesia de Jesús, contra la iglesia católica, y se apartaron de la única y verdadera iglesia que Jesús fundó para sus discípulos, para aquellos que creyeran en él. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos que en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Hechos 11:26. El nombre de cristianos lo recibieron aquellos discípulos de Cristo que por la fe aceptaban a Cristo en su iglesia, en la iglesia de Cristo, y proclamaban el Evangelio en su iglesia, en la iglesia de Cristo. Martín Lutero, en 1517, y después de él todos los demás que han protestado y se han apartado de Cristo y de su iglesia, ya no son más cristianos, es decir, ya no son más discípulos de Cristo en su iglesia, son protestantes y son hermanos separados. De tal manera que cuando algún hermano separado te hable de la palabra de Dios y se autoproclame cristiano, pregúntale el nombre de su iglesia y quién la fundó. Seguramente no va a querer decir que es pentecostal o luterano o metodista o bautista, sino que se va a identificar como cristiano y va a afirmar que fue fundado por Jesús. Pero no es cierto, porque ellos no vienen desde Cristo, no fueron fundados por Cristo, y no tienen a Cristo con ellos. No comen la carne de Cristo, que es verdadera comida, y no beben la sangre de Cristo, que es verdadera bebida. Por tanto, no son de verdad cristianos. No permanecer en Cristo es no ser discípulos de Cristo, es no estar en comunión con Él,
porque se separaron de él. Es duro esta forma de hablar, ¿verdad? Pero no es el padre Julián el que lo enseña. Es la Biblia, es la palabra de Dios, que los hermanitos protestantes también tienen, pero que no quieren creer. Por eso el versículo 60 dice también que muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Ante este testimonio de Jesús que se revela para ellos no como un símbolo, no como una representación, sino como el verdadero pan vivo bajado del cielo, y después de que les mande comer su carne y beber su sangre, después de que les afirma con mucha claridad que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, y de que de esta manera como ellos van a permanecer en él, muchos de los que ya eran sus discípulos encuentran muy difícil aceptar y reconocer como cierto lo que Jesús les está diciendo. Igual incredulidad y dureza de corazón manifiestan los hermanos protestantes y los católicos flojos y confundidos que se alejan tan fácil de la iglesia, para quienes se hace imposible creer y aceptar que Cristo está presente en la Sagrada Comunión, en el pan y vino que se ofrecen en la Santa Misa, que son ya su cuerpo y su sangre. Esta verdad, testificada por el mismo Jesús de manera muy insistente, se puede aceptar únicamente por la fe. Por eso, la invitación al final de esta última catequesis en torno a la Sagrada Eucaristía es que nos abramos a la fe, no a la razón, no a los sentidos, y que a través de la fe creamos las palabras de Jesús, el testimonio de Jesús. Vamos, por tanto, a meditar en esta canción hermosísima como cierre de esta catequesis acerca de la Eucaristía, en la que se nos dice una vez más, con el arte de la música y con la espiritualidad de un corazón bien dispuesto, que lo que recibimos en la Sagrada Comunión es el mismo Jesús. Muy bien. Como ven entonces, ese relato maravilloso que ya lo han vuelto canción, hermanos y hermanas en nuestra iglesia, nos permite reconocer a través de la fe, no de los sentidos o a través de la razón, que lo que recibimos en la Eucaristía es el mismo Jesús.
Vamos entonces a las preguntas. Hola, buenos días, Padre Julián. Le habla Coral desde Knoxville. Mi pregunta hoy es sobre los diferentes tipos de oración. Entiendo que hay oraciones como peticiones o puede haber oración de adoración, alabanzas, de agradecimiento, etcétera. Si nos pudiera, por favor, explicar cuáles son los tipos principales de oración, cuándo se usan oraciones formuladas ya, como por ejemplo el Padre Nuestro, o el Señor mío Jesucristo, o la oración del Espíritu Santo, la Ave María, o sea, oraciones que ya están escritas y aprendemos de memoria, cuando deberíamos utilizar oraciones espontáneas, quizá. Y también sí, cuando, o sea, qué tipos de oraciones son más apropiadas para las diferentes personas, para Dios Padre o Dios Hijo, el Espíritu Santo, incluso oraciones a la Virgen o a santos. Gracias. Muchas gracias, Coral, por estar de vuelta con tus preguntas, siempre muy importantes. Existen 5 formas diferentes y principales de dirigir nuestro corazón a Dios a través de la oración. En primer lugar tenemos la bendición, la adoración, la oración de petición y de intercesión, la oración de acción de gracias y la oración de alabanza. Siempre que nosotros elevamos nuestro corazón a Dios a través de la oración, lo podemos hacer a través de una de estas 5 formas en las que nosotros nos conectamos con el Señor. Sin embargo, en relación con la manera propia en la que nosotros oramos, el Espíritu Santo ha inspirado una infinidad de formas de oración dentro de su iglesia para que nosotros podamos elevar a Dios nuestro espíritu. El mismo Jesús nos enseñaba que si es posible repetir oraciones recitándolas, porque él mismo nos enseñó el Padre Nuestro, y él mismo oraba con los salmos, como buen judío oraba con los salmos, de tal manera que las oraciones recitadas, a lo que nosotros llamamos rezar, que lamentablemente los hermanitos protestantes critican tanto, es una enseñanza del mismo Jesús y de las mismas Sagradas Escrituras. Y así como la oración recitada, nosotros entramos en un diálogo de intimidad y de confianza en Dios, cuando a través de la infinidad de formas de oración que el Espíritu Santo ha inspirado en su iglesia, podemos nosotros estar unidos al Señor. La oración entendida entonces como un diálogo, una comunicación con Dios, se hace infinitamente variada según la cantidad de emociones y sentimientos que tenemos en el corazón, según las diferentes circunstancias que nosotros vivimos. Y dentro de nuestra iglesia hay algo muy valioso y muy importante también, que es la intercesión de los santos, y por eso siempre será muy válido que nuestra oración la hagamos a través de la intercesión y de la ayuda de nuestros hermanos, los santos y santas, de los ángeles y por supuesto también de la Santísima Virgen María. Hola, Padre Julián. Soy José y llamo de Knoxville. ¿Me podría decir, por favor, cuál es la diferencia entre un sacerdote diocesano y un sacerdote de una congregación religiosa? Gracias y que Dios lo bendiga. Muchas gracias, José. Digamos en principio que somos igualmente sacerdotes quienes lo hacemos habiendo sido ordenados para pertenecer a una diócesis o para pertenecer a una comunidad religiosa. Es el mismo sacerdocio. Sin embargo, la función o la tarea que se nos encomienda es lo que hace la diferencia entre quienes pertenecemos a una diócesis y quienes están afiliados a una comunidad religiosa. Diferentes personas, hombres y mujeres, han fundado órdenes religiosas o comunidades religiosas que al desarrollar una función propia o un carisma propio dentro de ese grupo de personas, tienen entonces una misión diferente de la de nosotros. Entonces, los sacerdotes diocesanos somos los que hemos sido ordenados para una diócesis en especial, y los sacerdotes que son religiosos son los que pertenecen a una comunidad religiosa o a una orden religiosa, y que siendo igualmente sacerdotes como nosotros, a través del carisma o de la función especial de su comunidad, es como cuidan del pueblo de Dios. Así entonces,
queremos invitarlos a que sigan también ustedes dándonos a nosotros sus preguntas a través del 865-637-4769. Vamos a unos avisos y a unos anuncios importantes. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios. En Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde. En Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde. Y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost a las 7 de la noche. En Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. Así vamos dando por terminada esta catequesis y esta reflexión de todos nosotros, hermanitos y hermanitas, creciendo juntos en nuestra fe. La invitación es para que ustedes mismos también tomen este material y lo graben y que lo puedan reproducir y distribuir con los hermanos y hermanas que están débiles en su fe para que vuelvan al seno de la iglesia, que es la familia de Dios. De mi parte, cuenten con mis oraciones y con el deseo sincero de que el Señor siga manifestándose vivo en sus corazones y en sus familias y en sus matrimonios. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica.
y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.